Ya. Ya nos toca ver el tema del fósforo, pero vamos a ver un repaso rápido del nitrógeno. Un repaso rápido. Su forma de obtener, fíjense, a partir del aire líquido, ¿no es cierto? El aire se lo obtiene de la atmósfera, se lo comprime, se lo pasa al estado líquido, luego se destila. Es una forma de obtenerlo. Este sistemita que ven acá trata de lo siguiente. Como el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, básicamente cuando se habla de aire puro, ¿no es cierto? Aquí se puede tener, por ejemplo, voy a calentar acá, voy a tener un metal aquí, puede ser eh, lana de cobre o lana de hierro acá, y se hace pasar aire por aquí, ¿no es cierto? Y se va a quedar acá el oxígeno, se va a combinar con el metal y por acá va a salir el nitrógeno. Es una forma de obtener este sistemita que se puede armar así a nivel de laboratorio. O sea, en otras palabras, separar del aire el oxígeno, ¿no es cierto? Retengo el oxígeno y pasa el nitrógeno, a eso se refiere. Este sistemita similares pueden ser. Pero a nivel industrial, por supuesto que es diferente, ¿no? Pero también es por destilación, que ya hemos visto cuando estudiábamos el oxígeno. Ahí se ve también la obtención del nitrógeno. Y también se puede obtener nitrógeno a partir de compuestos químicos, vean ustedes, ¿no? Por la descomposición de este nitrito de amonio, un calentamiento que puede ser similar también a este sistema de acá, nitrito, entonces obtengo el nitrógeno gaseoso, o puede ser por esta reacción de óxido-reducción también, ¿no? Donde el nitrógeno de menos 3 se oxida al nitrógeno elemental, que ya hemos visto esa ecuación. Aquí también hemos visto las aplicaciones del nitrógeno, ¿no? Una de las principales aplicaciones, por ejemplo, como elemento para conservar bajas temperaturas, mantener bajas temperaturas, eso es muy importante. Y las otras aplicaciones que hemos visto a nivel industrial. ¿Cómo se obtiene el nitrógeno a nivel industrial? Por el tema ese de la destilación, ¿no? Del aire líquido. Entonces, una de las aplicaciones del nitrógeno es en la producción de amoníaco, y la producción de amoníaco a nivel industrial es por el proceso Haber, que ya hemos visto. Acá vemos una planta piloto, algo pequeño, pero que produce amoníaco en bajas concentraciones, en bajas cantidades. Proceso Haber. Y el amoníaco tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Es la base de la producción de fertilizantes, es la base para la producción de ácido nítrico, y es muy buen disolvente el amoníaco, ¿no? Y también se utiliza en procesos de refrigeración, como dice ahí, y como hemos visto también. Otra aplicación del nitrógeno, la fabricación de explosivos, ¿no? Y bueno, ven, el tema de la salud también tiene su rol importante. La hidracina es un compuesto reductor, la hidracina N2H4. Puede reducir al oxígeno para evitar los procesos corrosivos en las industrias, la hidracina. Y también como germicida se utiliza, pero para la industria la principal aplicación que es anticorrosivo la hidracina. Eso es lo más importante para nosotros. Hablemos del fósforo. El fósforo, una forma de obtenerlo, por ejemplo, la destilación de la orina, como dice aquí, en otros tiempos, buscaba la forma, los investigadores, los científicos buscaban la forma de obtener los productos y encontraron diferentes procedimientos. Ahorita vamos a ver quiénes quieren entrar. Diferentes procedimientos, ¿no? Entonces vemos acá. Y esta es el procedimiento industrial, ¿ya? La reducción del fosfato, aquí está el fosfato, este es el que se va a reducir con un tipo de carbono en presencia de sílice. Entonces aquí hace de reductor principal esta sustancia con esta otra sustancia. Aquí se va a reducir de 5 a 0. Aquí está el fósforo entonces. Este es el método industrial que se
sigue actualmente, que lo vamos a ver en un rato también, un poquito más adelante. Lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces hagan memoria, tomen en cuenta, esta es la ecuación que representa el proceso a nivel industrial de producción de fósforo. Se lo puede escribir, lo correcto es P sub 4 como está acá, porque una molécula de fósforo está compuesta por 4 átomos de fósforo, eso quiere decir. Seguimos entonces. Aplicaciones del fósforo. Hay 3 variedades o 3 alótropos. ¿Ya? El blanco, el rojo y el negro. Los más populares, los más conocidos son el fósforo blanco y el fósforo rojo. Este fósforo blanco es muy tóxico, muy venenoso. Ya cuando se le pone al aire, entonces ya se inflama, explosiona el fósforo blanco, ¿no? Y una de las aplicaciones no es fósforo puro, compuestos de fósforo. Por ejemplo, lo que comúnmente conocemos como fósforo. Este palito con su cabecita, aquí está el compuesto de fósforo, ¿no? Que puede ser un trisulfuro o puede ser algún otro compuesto, pero que tenga pequeñas cantidades de este compuesto que es que arde, ¿no es cierto? Que arde. Entonces, ¿cómo se llega a este punto de que haya llama? Agarro yo y voy a friccionar, ¿no? En la cajita viene su parte áspera, que eso es como la parte abrasiva, ¿no? Como una lija. O también en algún otro lugar se hace la fricción. ¿Para qué se hace la fricción? ¿Por qué? ¿Qué se consigue al hacer la fricción y aparece la llama? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué arde cuando se hace la fricción? ¿Alguien puede decir? Si yo Porque se agarro... calienta, ¿Sí? Diga. porque se calienta y brinda energía. Exactamente, aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Al hacer la fricción, esa fricción pequeña, leve, es suficiente, ese pequeño aumento de temperatura hace que inflame y arde. Para eso es la fricción. Para eso es la fricción. Ya, seguimos viendo entonces, pasamos nomás, aquí está, la alotropía del fósforo. Entonces los principales alótropos son estos dos, y el negro se lo toma como una variedad y a veces como un alótropo también. Es la misma sustancia, pero con diferente estructura atómica, ¿ya? Diferente forma de la molécula, por lo tanto tiene diferentes propiedades. Muy bien, aquí está alotropía, propiedad de algunos elementos químicos de presentarse en un mismo estado físico, pero fíjense, diferentes formas cristalinas o moleculares. Entonces, en el caso del fósforo, los principales son estos. ¿Ya? Y por eso el negro lo toman como una variedad a veces o como un al otro. Lo más popular y lo más conocido, el blanco y el rojo, ¿no? Y ustedes conocen, estos son compuestos de fósforo, no es fósforo puro esto, compuesto. Y aquí está una molécula de fósforo compuesta por ¿cuántos átomos? 1, 2, 3 y 4. Por eso se escribe P sub 4. ¿Ya? Ustedes lo van a encontrar en los libros, o P solita también. Pero lo correcto debería ser P sub 4. Pero uno está acostumbrado a la P solo. Entonces no vamos a debatir ese tema. El fósforo blanco, hablemos del fósforo blanco. Vamos a leer lo que está con rojo, que eso es lo más destacado. Es un sólido molecular con puntos de ebullición y fusión bajos. Eso es lo importante. Fíjense, el blanco tiene elevada presión de vapor. No quiere decir que está volatilizándose. Los compuestos que se volatilizan rápido tienen elevada presión de vapor. Por ejemplo, los orgánicos que yo me acerco y los detecto con el olfato, los voy a oler fácilmente, la gasolina, el amoníaco, sulfuro de carbono, un poquito uno se acerca y lo detecta con el olor. Ese tipo de sustancias tienen presión de vapor elevada, ¿ya? Ese tipo de sustancias que se están volatilizando constantemente. Entonces su aspecto de esta sustancia se asemeja a la cera, fíjense.
es una sustancia muy tóxica, muy venenosa, blando y soluble en disolventes no polares o poco polares. Por lo tanto, en agua es insoluble el fósforo blanco, muy tóxico. Provoca la muerte si se inhala, y además no hay que agarrarlo porque explosiona, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Entonces, el fósforo blanco, la variedad más reactiva, o sea, es la variedad más reactiva debido a las tensiones esféricas de la molécula por sus enlaces de 60 grados. Miren esto de acá. Arde en contacto con el aire a 35 grados Celsius. A 35 grados. Por lo tanto, ya sabemos entonces por qué no debemos agarrar nuestro cuerpo. ¿A qué temperatura está? El cuerpo de los humanos está a 37 grados Celsius, ¿no? O 36.5, por ahí. Entonces, si a 35 ya se inflama, además la mano es húmeda, miren ustedes. Y en atmósfera húmeda a menos de 35 todavía, y la mano es húmeda. Entonces, si nosotros lo tocamos, lo agarramos este fósforo, se va a arder en la mano, a eso se refiere. Entonces, muy tóxico, muy peligroso este fósforo blanco. El óxido se forma en un estado electrónicamente excitado y cuando los electrones decaen a su estado, eso es lo que se conoce como fosforescencia, viene de fósforo, viene la fosforescencia, esa iluminación especial. Y se obtiene por reducción. Hace rato veíamos la ecuación, ¿se acuerdan? A esa ecuación se está refiriendo aquí nuevamente. ¿Cómo se obtiene el fósforo? Por reducción de fosfato cálcico con carbón, ¿cierto? Es la ecuación que yo les hablaba y ya la hemos visto. ¿Ya? Entonces, muy reactivo. Hablemos del rojo, del otro alótropo. Se obtiene calentando a esta temperatura, vean ustedes, en ausencia de aire, es fósforo blanco. El fósforo blanco hay que calentarlo en este rango de temperatura en ambiente anaeróbico o en ausencia de aire. Entonces vamos a conseguir el fósforo rojo. Es una sustancia amorfa, más dura, más densa, ¿no es cierto?, que el anterior. Y punto de ebullición mayor, entonces es menos peligroso este. Aquí está, es menos tóxico y menos reactivo que el blanco. Puede ser almacenado en presencia de aire, este no explosiona. En cuanto a reactividad, es más estable termodinámicamente que el blanco. Es más estable, menos riesgoso, quiere decir, ¿no? Este rojo. Por tanto, es menos activo, no hay peligro de combustión al aire en condiciones normales, ya que empieza a arder en presencia de aire a esta temperatura. Entonces, es menos peligroso este fósforo. Y aquí vemos una molécula de fósforo compuesta por 4 átomos, por eso el P sub 4. Hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces estamos ahí. Y cuando se habla del fósforo negro, se forma cuando es calentado bajo presión. El fósforo blanco calentado en estas condiciones es menos densa y menos reactiva. La forma alotrópica más estable de las tres, con propiedades de semiconductoria, ¿no? Ya tiene propiedades un poco diferentes ya a los fósforos anteriores. Muy bien. Aquí todavía no entra. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver compuestos oxigenados del fósforo. Aquí está. Combinaciones oxigenadas del fósforo. Y los óxidos corresponde ver entonces. Si dice compuestos oxigenados, son sus óxidos. Aquí está el óxido inferior y el óxido superior. ¿Se acuerdan? El estado de oxidación de estos grupos, de este grupo, es menos 3, 3 y 5, ¿no? Los más conocidos, ¿cierto? Pero tiene menos 2, menos 1 también, ¿no? Principalmente el nitrógeno. Bueno, estamos hablando del fósforo. Un ratito. ¿Alguien quiere entrar por aquí? Ya. Entonces, el estado de oxidación 3 y el estado de oxidación 5.
el trióxido y el pentóxido. Así como tal, en la naturaleza no se encuentran, ya así, como lo estamos viendo acá. Se encuentran de esta manera. Estas son las formas moleculares verdaderas. El doble para cada caso. Mira, acá 4 y 6, 4 y 10. ¿No? El doble, acá es 4 y el doble es 6. El doble es 4 y el doble es 10. Esas son las fórmulas moleculares verdaderas, así, organizadas de esta manera. Muy bien. Óxido fosforoso y óxido fosfórico, entonces. Ahí está. ¿Cómo se forman estos óxidos? El inferior, veamos, el fósforo 3. Se forma con el fósforo blanco, reacciona con oxígeno limitado. Entonces, el fósforo blanco es sólido. Con oxígeno limitado voy a tener el óxido fosforoso, entonces, ¿no? Óxido inferior, ahí está. Tomar en cuenta, entonces, este óxido se forma cuando el fósforo blanco reacciona con oxígeno limitado. Limitado. Veamos el siguiente, el fósforo superior, el fósforo 5. Se forma cuando el fósforo blanco se quema con exceso ya, acá vean ustedes, mayor cantidad de óxido. Entonces vamos a llegar hasta el óxido fosfórico, eso se refiere, o en estado 5. ¿No? Entonces el primero es con fósforo limitado y el segundo es con exceso. Ahora hablemos de los ácidos que forman. Entonces, esos óxidos, esos dos óxidos que hemos mencionado, hacemos reaccionar con agua y vamos a tener el ácido fosforoso y el ácido ortofosfórico. Ambos óxidos reaccionan con agua para formar los oxácidos o los oxoácidos. Todas las formas son anhídridos ácidos. O sea, quiere decir que el óxido fosforoso y el óxido fosfórico son anhídridos ácidos. Eso significa que al reaccionar con esos óxidos con el agua, forman los ácidos. Los dos ácidos oxácidos que se pueden formar son, bueno, acá está el fosforoso y el ortofosfórico. ¿Cómo reacciona? El primero, el ácido inferior con fósforo 3, es su óxido correspondiente en agua. Entonces voy a tener el ácido fosforoso, ¿no es cierto? El ácido fosforoso. Esto voy a pasar, esto voy a pasar. Y aquí, el ácido ortofosfórico, el óxido superior con agua. Entonces tengo ya también el ácido ortofosfórico o también ácido fosfórico. Son ortoácidos, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Voy a pasar esto, voy a pasar. Aquí me voy a detener entonces. Ahora el fósforo en la naturaleza. Voy a ir leyendo y voy a ir complementando. Por lo común, el fósforo se encuentra en la naturaleza como roca fosfórica, o sea, hay yacimiento en diferentes lugares de la Tierra, ¿no es cierto? Rocas, unas piedras especializadas llamadas como rocas fosfóricas. ¿Qué son? Son fundamentalmente fosfatos de calcio, vean ustedes así, y esos fosfatos combinados con otros elementos, de ahí el nombre de fluorapatita, viene otro espatofluoro, falta acá, espatofluor, y bueno, esas son las rocas fosfóricas de diferentes particularidades. Y de ahí se obtiene el fósforo, acá está. Como veíamos en la ecuación hace rato del fosfato tricálcico, que es este. El fósforo libre se obtiene por calentamiento del fosfato de calcio con coque y arena silicia. ¿Se acuerdan la ecuación que le mostré? A esa ecuación se están refiriendo aquí. El fósforo es un elemento esencial para la vida. Constituye solo el 1%, vean ustedes, en la masa del cuerpo humano. ¿No? Principalmente, pero es un porcentaje muy importante. Aproximadamente el 23% del esqueleto humano, o sea, de los huesos, es materia mineral. El contenido de fósforo de esta materia mineral, fosfato de calcio, básicamente. ¿Por qué los huesos son blancos? Por el calcio que tiene principalmente. Entonces los huesos tienen gran composición de este mineral, fosfato tricalcio. Vean ustedes. Los dientes también, ¿por qué son blancos? Por el calcio que está compuesto por este tipo de minerales también, ¿no?
Los fosfatos también son componentes muy importantes en los materiales genéticos, están en los cromosomas, en los genes, o sea, a nivel de células, cumple una función muy importante, el fósforo, los códigos genéticos y todo eso. Problemas medioambientales que se presentan, vamos a hablar de eutrofización de agua. Por ejemplo, si hay una laguna o un lago donde la vida acuática es normal, los peces, las algas, todo está normal, todo, hay fotosíntesis, la luz del sol ayuda en los procesos. Y bueno, de pronto llega una corriente de agua, ¿ya? Que puede ser agua del tema de la agricultura, digamos, ¿no? De los pesticidas, y se contamina esa laguna. Entonces, en un tiempo de 2, 3 o 4 días, se va a llenar de alga, ¿ya? Esa laguna se llena de alga. ¿Y por qué? Porque en esa corriente que vino a contaminar de la agricultura o algunas aguas de algunas industrias, vienen nutrientes como nitrógeno y fósforo. Entonces son nutrientes muy apropiados para el desarrollo de las algas, y las algas se desarrollan muy rápido, y así como una especie de una membrana en toda la laguna se va a formar. Han visto que el desarrollo de algas de planta, ¿no es cierto? Que si uno mira va a haber plantas, nada más no va a haber agua. ¿Qué pasó? Hubo un exceso de nutrientes que llegó en esa corriente contaminante, ya sea aguas industriales o aguas de residuos de los procesos de fumigación de los cultivos. Llegó nitrógeno y fósforo, y son nutrientes excelentes para el desarrollo de las algas. Entonces, se desarrollan las algas y queda cubierta el agua, cosa de una semana o menos tal vez, ¿no es cierto? Entonces ya el agua no se va a oxigenar bien y los peces van a morir por asfixia, y también las plantas que están en las profundidades de ese entorno acuático van a morir porque no penetra la luz del sol para la fotosíntesis. Entonces se dice que tenemos un ambiente eutrófico ahí, ¿ya? Se dice un ambiente eutrófico. Ha habido una eutrofización de esas aguas. O sea, eso es un impacto negativo para el medio ambiente, es un atentado al medio ambiente. ¿Por qué? Porque los peces van a morir ahí. No hay la oxigenación, porque el agua no se mueve con el viento, no se oxigena, no penetra la luz del sol. Entonces se dice que hay un ambiente eutrófico. Eso se llama eutrofización. Y aquí están los pasos, vean ustedes. A ver, un ratito, alguien quiere entrar, parece. Ya. Aquí están los pasos. Miren ustedes, aquí hay un normal desarrollo de la vida. El agua es clara, la luz del sol penetra, están las plantas en la profundidad de la laguna o del lago. Todo normal, prospera la vegetación acuática sumergida, todo está bien. De pronto llega una corriente ya de alguna industria, una corriente de agua, o decía yo, de los procesos de fumigación, donde lavan sus fumigadoras, los agricultores, sus máquinas. Llegan esas aguas con nitrógeno y fósforo, ¿no? Porque el nitrógeno y el fósforo es parte de los fertilizantes, por ejemplo. Entonces llega ahí, ¿qué pasa? El agua se vuelve turbia, la vegetación acuática queda sumergida en la oscuridad. Aquí está esto verdecito que se ve, son las algas que se han desarrollado, y no hay oxigenación, no penetra la luz del sol. Entonces, la vegetación acuática queda sumergida en la oscuridad. Queda sumergida en la oscuridad, miren. Y se dice, hay un agotamiento de oxígeno. Por lo tanto, hay muerte de los peces ahí, ¿se dan cuenta? Tengo un ambiente eutrófico entonces.
esté en un ambiente eutrófico. Eso quiere decir. ¿Se entendió, jóvenes, esto? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Usos principales de los fosfatos. ¿Qué son los fosfatos? Son sales del ácido fosfórico, ¿no es cierto? Los fosfatos son sales del ácido fosfórico. Fosfato de sodio, por ejemplo, limpieza en detergente, ingredientes, el tema de salud, laxante. Y miren ustedes también en la industria inhibidores de corrosión, otras aplicaciones, es parte de las sales de amonio como fertilizantes, en los extintores, en la fertilización, seguimos hablando, en las pastas dentales, el tema de los alimentos también, y parte de los ácidos. Muy bien. Entonces estamos terminando también esta parte del fósforo. Estamos terminando el fósforo. Entonces aquí ya podríamos nosotros entrar a la parte de... ¿Dónde está? A ver, ¿dónde terminamos hace rato? Acá está. ¿Qué sigue después del fósforo? El grupo del nitrógeno es nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos terminado nitrógeno, hemos terminado fósforo, ahora toca ver arsénico y antimonio y el bismuto. Entonces, arsénico y antimonio, veamos. Se lo puede encontrar libre y también se lo puede encontrar en forma de sulfuro en muchos minerales. Por ejemplo, vean ustedes la arsenopirita, esta sal triple, ¿no es cierto? Y se puede obtener por reducción de esta sustancia, ¿no? Pero vean ustedes, ambos se volatilizan en el proceso de fusión de minerales de cobre, plomo, cobre y oro. O sea, industrias que se dedican a la producción de estos metales, quiere decir, ¿no? Y por la chimenea de esas industrias que procesan, que tienen esta actividad, por la chimenea, ya se liberan las sustancias gaseosas y de esas sustancias gaseosas se puede obtener estas dos sustancias, estos dos elementos. Eso quiere decir esto de acá, por los gases de chimenea, pudiéndose obtener de aquí tras una purificación. O sea, cómo esto se obtiene de los residuos de industrias que se dedican a esta actividad, ¿ya? Tomen en cuenta. Es una forma de obtenerlo, o también por reducción de otros minerales. ¿Qué aplicaciones tiene el arsénico? ¿Qué aplicaciones tiene? En la fabricación de vidrio, es tóxico, entonces en la Segunda Guerra Mundial se utilizó en fuegos artificiales, en pintura, en aleaciones, vean ustedes, y en la industria electrónica, ¿ya? Aplicaciones del arsénico. Aquí está el mineral de arsénico, entonces en todas estas actividades se puede utilizar, ¿cierto? Muy importante tomar en cuenta. El antimonio, aquí está el mineral de antimonio, que también se puede utilizar en aleaciones diferentes. Esta es una bujía, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí otro tipo de producto, aleaciones, y también en la industria electrónica, muy importante, tema de la industria electrónica. El bismuto tiene sus minerales correspondientes, ¿no? Y también se lo puede obtener como residuo de otras industrias que procesan plomo, cobre y estaño. O sea, hay industrias que se dedican a procesamiento de estos metales. Entonces, estas industrias dejan un residuo y de esos residuos se obtiene el bismuto. Eso significa esto. O también por procesando sus minerales. Aquí está el bismuto. Entonces, en aleaciones diferentes, en la industria electrónica, en cosméticos, en barnices, pinturas y en medicamentos. ¿No es cierto? Aquí está. A eso se refiere esto de acá. Y finalmente, eutrofización nuevamente. ¿Ya?
eutrofización nuevamente, pero ya conocen ustedes las definiciones de qué se trata, ¿no? La eutrofización. Un ambiente eutrófico, un ambiente donde hay destrucción, quiere decir, ¿no? En ese lago, en esa laguna. Un ambiente de vida normal, todo es saludable, los peces están rebosantes de vida, las plantas acuáticas, todo bien, hay oxigenación en esa agua, penetra la luz del sol para la fotosíntesis, de pronto llega una corriente de una industria, una corriente de agua contaminante, o el tema de la agricultura, que aporta mucho nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, hay desarrollo de algas, un desarrollo descontrolado, eso hay que tomar en cuenta. Un desarrollo descontrolado, ¿no es cierto? Que en cosa de 3, 4, 5 días o 6 días, un poco más, un poco menos, dependiendo del sol y la concentración de los nutrientes, las algas se llenan en esa agua, en la superficie se ubican, entonces no hay oxigenación y no hay oxígeno para que respiren los peces y la luz del sol no penetra para la fotosíntesis. Entonces, consecuencia, tengo un ambiente eutrófico, algo negativo que genera muerte, destrucción. Bueno, nada más, estamos terminando el grupo del nitrógeno, entonces, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿cierto? Vamos a quedar acá. La siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver el elemento el grupo que continúa, ¿no es cierto? Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Ese grupo vamos a ver. Entonces, jóvenes, este sábado, ¿qué les parece el primer examen parcial en la tarde? ¿Están de acuerdo? ¿A qué hora, ingeniero? En la tarde. ¿No puede ser en otro día, ingeniero? No. ¿Sábado o domingo?